Hola, ¿qué tal, Cubos, mi gente? Muy buenas noches y bienvenidos a disfrutar de la más vista, que es la revista de la noche. Hoy el punto específico de Judith Valdés desde el Instituto de Especialidades Médicas, donde con la salud no se juega. Agradeciendo a los ejecutivos, a la administración y a todos los profesionales del instituto por la invitación que nos hicieran a NJ Productora para mostrar a toda la población en general la nueva adquisición de equipos que han hecho para beneficio de los pacientes. Es decir, que desde acá nuestro escenario para todos ustedes, gracias a Cenevac, Centro de Negocios Vázquez Guzmán, con préstamos en general, cambio de cheques, cambio de dólares y mucho más. Robert Vázquez, presidente. Azupra, que es la marca de calidad de Farquina. No lo guayes más, que en líquido funciona mejor. Ahora con la nueva presentación del gigante Supra. También con el patrocinio de la Finca Restaurant, que tiene el plato del día todos los días con servicio a domicilio sin costo adicional, de la Finca Restaurant. Y la Farmacia Candelier, que es la economía para tu salud. Está en Guaucía, Bajo Moca, y es del Grupo Candelier. Farmacia Candelier, 809-822-0100. Pasamos entonces a conocer las buenas nuevas que nos trae el Instituto de Especialidades Médicas. E inmediatamente nos encontramos en cuidados intensivos con el doctor Luis Miguel Santana, y pues para que nos explique básicamente de qué se trata la nueva adquisición que tiene el Instituto de Especialidades Médicas con esta máquina. Bueno, este es un equipo muy importante hoy en día debido a la actualidad y al gran auge que adquiere la medicina. Es un dispositivo cuya función primordial es sustituir o reemplazar lo que es la respiración normal de cualquier persona. ¿Cómo se llama el aparato? Bueno, el aparato es un ventilador mecánico de la compañía Hamilton Medical, es hecho especialmente para el Instituto de Especialidades Médicas en este año. O sea que es nuevecito de cajeta. Nuevecito de cajeta, hace un mes lo estamos estrenando. Entonces, básicamente ha llegado para poder ofertar a los pacientes un producto básico y de necesidad para todos. ¿Por qué? Este es un equipo muy importante debido a que en toda institución donde se realizan procedimientos y llegan pacientes con grandes problemas, grandes complicaciones a causa ya sea de traumatismos múltiples o algún tipo de insuficiencia o patología que trastorne lo que es la respiración normal del paciente, este tipo de equipo lo que hace es que facilita la respiración del paciente tanto de manera espontánea como mecánica. Con esto me refiero a que si el paciente por alguna circunstancia o evento deja de respirar, el ventilador respira por él. Es una respiración artificial que tenemos a través del aparato. Solamente aquí cabe destacar que existe este equipo a nivel de Moca, tenemos esta gran ventaja, y con esto lo que buscamos realmente es evidenciar de que aquí se trabaja con eficiencia, efectividad y seguridad. En lenguaje popular, doctor, quisiéramos que usted nos explique, por ejemplo, qué es esta pantalla, qué es el cuerpo del aparato, este brazo, esta bolsa que vemos aquí, o sea, qué es todo eso en esencia. Perfecto. Entonces, esta es la pantalla, de aquí controlamos todo lo que va hacia el paciente. Es decir, aquí configuramos los parámetros por los cuales va a respirar el paciente. Es táctil, como vemos aquí, pulsamos la imagen, configuramos el volumen o la cantidad de oxígeno que debe llegar al paciente y todos los demás parámetros que conlleva este tipo de ventilación. Entonces, cuando usted dice cantidad de oxígeno, yo me imagino que eso depende de si es un niño, un adulto. Exactamente. La ventaja de este ventilador en específico, a diferencia de los demás, es que puede ventilar tanto un niño, tanto un paciente neonatal, es decir, recién nacido, así como pacientes ya adultos, como somos nosotros. Entonces, este brazo articulado es para sostener lo que es el circuito respiratorio, para que en ningún momento haga ningún tipo de desconexión. Sirve también para seguridad del paciente y para sostener, para que no haga ningún tipo de eventualidad. Entonces, aquí podemos observar lo que es la bolsa respiratoria. Esto simula básicamente lo que sería la ventilación normal del paciente, de una persona normal. Como podemos visualizar, se expande y se contrae.
Esos parámetros los configuramos básicamente aquí con el ventilador. Entonces el ventilador tiene la importancia o la ventaja de que es portátil, que se puede desmontar. Es decir, si en cualquier circunstancia hay que realizar algún estudio al paciente y hay que trasladar al paciente al área de tomografía, al área de resonancia, al área de rayos X, la ventaja que nos oferta es que el ventilador se puede trasladar. Lo podemos sacar y nos lo llevamos junto con el paciente. Es decir, que el paciente en todo momento está protegido bajo la seguridad de los médicos. Una pregunta muy mía. ¿Este es el aparato que mantiene vivo a un paciente y que a veces, pues por decisión de los familiares, es que tienen que decir desconéctenlo porque tiene una respiración artificial y realmente ese es el aparato? Exactamente, es el aparato que mantiene la respiración normal de la persona. Pero ¿qué pasa? El aparato lo que busca es similar lo que es la respiración normal. Muchas veces este tipo de problemas se presenta ya sea por fracaso o ineficaz de la función del paciente. ¿Qué hace el ventilador? Que el ventilador, al notar que tú no estás respirando, trabaja por ti, te permite descansar. Entonces ya en esa parte, cuando tú recuperas ese tono, esa función respiratoria, el ventilador te permite que tú realices tu respiración normal. Y la doctora Megdalia Díaz, que también forma parte del equipo de profesionales del Instituto de Especialidades Médicas, pues nos puede también explicar y ampliar un poquito en qué se beneficia el instituto en sí y los pacientes que, ya sabiendo que tenemos este instrumento acá, pues tienen más seguridad en el instituto. Las ventajas de contar con un ventilador de esta envergadura resulta pues en bienestar para el paciente, porque nosotros entonces tenemos la capacidad de monitorizar completamente la función pulmonar como se requiere en muchísimas enfermedades, en pacientes que sufren grandes traumas, en pacientes que deben ser monitorizadas la función respiratoria completamente, en enfermedades que requieren que el paciente sea sedado de forma continua y que nosotros manejemos todos sus signos vitales. Pues por supuesto aquí tenemos la garantía, contando con este ventilador tenemos la garantía completa de que vamos a poder hacer un mejor trabajo, de que vamos a poder entonces confiarnos en él para así monitorizar todo lo que sea necesario y que redunde en el bien del paciente. Los ventiladores mecánicos nos ayudan mucho a sustituir completamente la función de la mecánica ventilatoria, la función de los pulmones, a sustituirlo completamente en cualquier circunstancia que tenga peligro para la vida y que necesitemos entonces nosotros poner en reposo la función de los pulmones para poder monitorizar con medicamentos, con maniobras que hacemos, poder monitorizar en lo que la circunstancia que pone en peligro la vida del paciente pues va mejorando. Esa es evidentemente la ventaja más grande que tenemos en contar con él, y en el caso de este, que es un ventilador bastante moderno, pues por supuesto nos sentimos mucho más confiados y mucho más garantizada la atención y el bienestar del paciente. ¿Este ventilador es necesario para pacientes que hayan tenido un accidente y haya sido atrofiado los pulmones, vías respiratorias en general, para personas que tengan congestión fuerte, y qué otros tipos de pacientes? La necesidad de un ventilador mecánico viene de dos causas inminentes, para que me puedan entender. Causas en las que evidentemente esté afectada la mecánica ventilatoria, esté afectado el pulmón del paciente, en muchísimos casos, en los casos de trauma severo, en los casos de crisis asmáticas muy severas, los pacientes con bronconeumonías que hayan avanzado a insuficiencia respiratoria, los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica, esos casos directamente de pulmón, pero también en cualquier situación en la que nosotros necesitemos controlar eminentemente todos los signos vitales del paciente. Hay pacientes, por ejemplo, quirúrgicos abdominales, que por la condición intraabdominal que tienen, nosotros necesitamos monitorizar también la función del pulmón y garantizarle que la parte de la oxigenación y el intercambio de gases va a estar totalmente cubierta por parte de la máquina. En otras palabras, eso es que el paciente se esté totalmente en reposo y tranquilo, en lo que ustedes pueden hacer un trabajo y le dan respiración artificial. Efectivamente. Correcto. Hasta este momento que en Moca, un centro de salud, todavía no tenía una máquina como esta. ¿Qué tenían ustedes que hacer con los pacientes? ¿Trasladarlo fuera hacia Santiago, Santo Domingo?
Pues sí, porque desafortunadamente cuando no tenemos este respaldo no podemos garantizar la atención de calidad de muchísimas enfermedades que ahora sí vamos a poder cubrir. Aquí le podemos mostrar algunas de las funciones básicas que nosotros podemos manipular a la hora de necesitar monitorizar completamente la función ventilatoria del paciente. Por ejemplo, nosotros podemos elegir la presión, en este caso, por ejemplo, les muestro la presión a la que queremos que el aire, el flujo de aire que vamos a enviar entre al pulmón. Y esto es importante porque cambia en dependencia de la enfermedad, de la condición que tenga el paciente, que necesite entonces que se le conecte la máquina. Por aquí la presión, por ejemplo, de este lado podemos elegir la concentración de oxígeno que nosotros vamos a elegir, un oxígeno incluso garantizado a un 100% si fuera necesario, ahí totalmente manipulable y controlado por nosotros. Este ventilador está dotado con un sistema de alarma muy interesante porque inmediatamente nosotros prefijamos los parámetros y en el paciente ocurre alguna condición diferente a lo que nosotros estamos enviando, el ventilador pues por supuesto nos avisa enseguida, lo que nos da la tranquilidad de que él está monitorizando permanentemente 24 horas, está monitorizando la función del pulmón y cuando él enseguida nos censa algún tipo de alarmas, entonces también nos dice qué tipo de alarma es y dónde está el problema, dónde está la dificultad y qué está ocurriendo con el paciente. Eso pues por supuesto es muy ventajoso. Podemos manipular, por ejemplo, la mayoría de ellos vienen también con un sistema de batería que en caso de que fuera necesario él va a seguir trabajando sin ninguna dificultad, sin la conexión de energía eléctrica. Está garantizado que por supuesto siga trabajando y aún en las peores circunstancias, aún en las peores cosas, y tenemos la capacidad, él tiene la capacidad afortunada de responder incluso aún a un paciente fallecido. Incluso cuando él puede censar que el paciente no está respirando absolutamente nada y va a ocurrir esto, simplemente él va a comenzar a avisarnos que el paciente cayó en apnea, o sea que dejó de respirar totalmente. Con esto, pues por supuesto, está 100% garantizada desde el punto de vista ventilatorio la vida de cualquier individuo. Una pregunta, doctora. En la manipulación del ventilador, ¿las enfermeras están preparadas? ¿Tienen una preparación antes de o solamente profesionales específicos manipulan el ventilador? Pues a ver, cuando nosotros recibimos el paciente y vamos a iniciar la ventilación mecánica, un poquito de lo que acabo de explicar de la cantidad de aire y a qué presión y a qué concentración de oxígeno va a ir hacia el paciente, pues lo elige un especialista en medicina intensiva. Sin embargo, las enfermeras están totalmente preparadas para saber qué hacer en caso de, sobre todo en caso de que se active una alarma, saber qué parámetro mover, saber cómo manipular totalmente el sistema de manguera si ocurre una desconexión, si por ejemplo ocurre una entrada inadecuada de la presión del aire que viene en compresor, la presión del oxígeno. Ellas saben perfectamente cuándo desconectar y aspirar el tubo del paciente, porque te cuento que este tubo, esto que ves aquí, va dentro del pulmón del paciente. Esto lo tenemos afuera con un sistema de muestras, sin embargo esto va adentro al pulmón del paciente y debe ser aspirado cada cierto tiempo. Y ese trabajo, ese seguimiento, por supuesto, de enfermería. Y sí están bastante preparadas para elegir cuándo hacerlo.